materia. En materia. Platícanos de entrada, o sea, ¿cómo llegaste? A lo mejor, si quieres decir marcas, si no quieres decir marcas, a mí me da igual. Pero más bien lo que me interesa es, oye, llegué a este lugar, era así, tenía este enfoque, venía este tipo de gente, o sea, mi función ahí era un poquito esto. Antes de, digo, para tener un poquito de contexto de cómo fue que adquiriste esa experiencia con el tema del ayuno, y ahí luego ya nos metemos ahora sí específicamente en el tema. Pues mira, ese fue mi segundo trabajo, porque el primer trabajo lo tenía en un lugar con unos chinos que utilizaban acupuntura. Ok. Yo creo que ustedes ya han visto el rollo de la acupuntura, que Ajá, pues sí funciona, con la doctora ¿no? Miley, sí. Entonces yo iba terminando mi carrera, entro a este lugar que era de unos doctores chinos, y ahí estuve y la verdad es que me fue muy bien. Pero después me hablaron de este otro lugar. Y ambos están en San Pedro, aquí en Nuevo León, ¿no? Están, Sí, o sea, están aquí. Digo, por si alguien quiere como que investigar al respecto, pues lo puede hacer, ¿no? Okay. Y llego a esa clínica y la verdad es que yo me quedé como sorprendida porque su enfoque era pues muy naturista y también como muy holístico, ¿no? Pero pues basado obviamente en ciencia, porque al final pues eres un profesional, eres una nutrióloga que tiene un título, una cédula, o sea, no es un coach que no está certificado, Okay. ¿no? ¿Ellos eran médicos? No, los dueños no eran médicos, de hecho era contadora y no empresarios. O sea, eran empresarios, pero ellos sí contrataban a gente que era pues obviamente especialista y que estuviera titulada, ¿no? Okay. Porque también había una enfermera ahí. Okay. Entonces yo cuando llego me ponen a leer como, no te miento, yo creo que unos 10 o 12 libros. Así, eso fue como mi capacitación. Okay. Y entre ellos, pues muchos de esos eran del ayuno. Entonces, imagínate yo mi cabeza con toda la información que venía de la carrera, ¿no? De un sistema, pues, más tradicional en cuestión de salud, ¿no? Y de repente llego a esto y me viene a dar una bofetada. Que quiero suponer que ese sistema, o sea, tenía que ver mucho con las colaciones, o sea, el comer repetidas veces en el día, o sea, digo, generalizando en cuanto al sistema, digo, el contraste con el ayuno. Sí, o sea, cuenta que en nuestro sistema es, pues, hacer el cálculo de las calorías que va a consumir, que las colaciones, exactamente, ¿no? Un sistema más tradicional. Ajá. Entonces, llego a este otro lugar y me topo como con toda esta información y de verdad yo como que una parte de mí decía, no sé si esto es correcto o no es correcto, pero lo que a mí más me impactaba era cuando llegaba la gente, ¿no? Porque pues yo era una de las nutriólogas, éramos 2 nutriólogas, y yo quedaba en shock porque esa gente llegaba y el sistema que implementábamos en los pacientes era un ayuno asistido. Okay. ¿Qué significa esto? Porque yo sé que está de moda lo del ayuno, ¿no? Lo del fasting, de que 16, 8, 18, 6, o sea, muchos métodos de cómo hacer un ayuno, ¿no? ¿Por qué? Porque el ayuno viene siendo como un boom en cuestión de mejorar lo que es la respuesta a la insulina, lo que es la inflamación, lo que es la desintoxicación, que yo creo que es un término como que está muy mal usado porque desafortunadamente, si no tienes una buena guía con un profesional, pues obviamente haces cosas que no deberían de ser, ¿no? Entonces, ahí vamos a lo que a mí me impactó es que esa gente que llegaba gente con diabetes, síndrome metabólico, obesidad mórbida, problemas de cáncer, tumores, etcétera. O sea, me llegaba de todo. Ok, pero a ver, paréntesis. ¿Tuviste que reaprender? Tuve que como más bien abrir mi perspectiva por los resultados que yo veía. O sea, porque al principio pues yo decía, pues vas porque es trabajo, ¿no? Sí. O sea, pues tienes que trabajar. Busco un trabajo, pero luego llegas y te dicen, ok, este es nuestro... O sea, no es como que tú eres la nutrióloga. Te dicen, no, o sea, eres una nutrióloga, pero vas a usar este sistema. Sí, o sea, así era. Entonces... Este es el sistema. Exacto. Entonces yo era como, ay, Dios mío, porque este ayuno... para que estén impactados. Este ayuno, para una persona relativamente saludable, aún teniendo diabetes o aún consumiendo metformina para lo que es la insulina, les hacíamos un ayuno de 10 días. Y sé que esto no me lo creen, pero 10 días era el ayuno asistido que tenías. O sea, en 10 días no ibas a comer ningún tipo de alimento. O sea, literalmente. Va por fases. De hecho, en el sistema ese que manejan es por fases, ¿no? Ok. Ahora,
esta clínica, no crean que surgió aquí en México. De hecho, esta clínica surgió en otro lugar. Surgió por Stanley Barrocks, que es un doctor que hizo este método para ayudar a la gente con gastritis, colitis, reflujo y estreñimiento a mejorar lo que es el sistema digestivo. Okay. Entonces se dio cuenta que con esa implementación de este sistema de ayuno asistido, estas personas no solo mejoraban esos problemas gastrointestinales, sino que también bajaban de peso. Okay. Entonces se volvió un boom porque en aquel entonces Beyoncé hizo el programa. Entonces Beyoncé había estado embarazada y pues ya sabes, los medios no se dejan esperar y critican a la gente. Y pues Beyoncé tenía un sobrepeso después de su embarazo. Pasan 15, 20 días y Beyoncé... Era un figurín. Pasó de que todo el mundo dijo, es que ella se operó. Y no, ella no se operó. Entonces ese programa se vuelve famoso gracias a Beyoncé. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque esa desinflamación que ella obtuvo gracias al sistema de ayuno asistido, pues se volvió famoso y muchísima gente lo empezó a tomar como un método para bajar de peso. De peso, ok. Exacto. Ahora, tú dices, tuve que reaprender ese sistema. ¿Cuál fue? Porque algo que te reconozco y una de las cosas por las que quise que vinieras al podcast, bueno, por la base y la información que tú tienes. O sea, tú tienes mucho sustento en cuanto a la información, en lo que haces, en lo que dices, que eso está chido, ¿no? O sea, luego de repente hay nutriólogos que se sacan cosas de la manga. Entonces, no, o sea, tienes varias información. Quienes ya vieron el podcast anterior, bueno, saben tu ficha técnica, las carreras que tienes. Entonces, y comento esto porque como ya traes mucha base de información y de sistemas de nutrición, como dices tú, o sea, un sistema tradicional mexicano de nutrición, y tienes que reaprender este nuevo sistema, ¿qué fue lo que, de la información que revisaste, de lo que leíste, que tú, o sea, te hizo sentido y te hizo quedarte en ese lugar? Porque no creo que si hubiera sido algo que no te hubiera hecho sentido o algo como que te hubieras quedado, como yo veo que eres tú. Sí, porque éticamente hay muchas cosas con las que yo digo, no, ¿verdad? Porque... Entonces, algo hubo ahí que tú dijiste, bueno, esto hace sentido, aquí me quedo y lo hago. Fue un caso en específico. Ay, no fue el trabajo. Necesitaba la vacante. Fue un caso muy, muy, muy en específico que no recuerdo si lo conté la vez pasada. Pero me llegó una chica, creo que sí lo he contado, una chica que tenía un mioma como de 15 centímetros, ¿no? Y a ella la pusimos en ese ayuno asistido. Ahora, va por fases, como les dije. Fase 1 era ese ayuno. Ahora, ese ayuno, había personas que no lo podían hacer los 10 días y hacían un semi-ayuno, ¿ok? Entonces, hay maneras de hacerlo. Ok, ¿y no lo podían hacer porque no querían o por el tipo de tratamiento? En base a lo que sacábamos en la historia clínica, nos podíamos dar cuenta. Había riesgos. Sí, había riesgos. Por ejemplo, personas que estuvieran en un tratamiento médico más fuerte, como alguna medicina